Muy buenos días, yo soy Félix Montelara y hoy estamos con Tonia Maffeo, directamente desde Portugal. Tonia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Félix, buenos días a todos. Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy magníficamente bien esta mañana. Cuéntame en dónde te encuentras. Sé que estás en Portugal, pero específicamente dónde y qué hora es. Estoy en Lisboa y aquí son las 2:21 de la tarde y estoy en esa ciudad fantástica que me encanta donde acabo de mudarme hace unos meses. ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando por Voxnest desde aquí y la verdad es que he elegido Lisboa. Nosotros somos una empresa remota, para quien no sepa esto. Y he elegido yo Lisboa porque es una ciudad muy linda, donde hay un clima fantástico y donde ya desde hace unos años esta ciudad se ha convertido como un poco en el hub tecnológico de Europa que mira hacia Estados Unidos. Entonces es un sitio donde se puede trabajar muy bien, se trabaja en Europa, estás en Europa, pero tienes como más tiempo de overlap, ¿no? Con el time zone de Estados Unidos y esto hace que también en la hora de trabajar, ¿no? Sean mejores porque tienes más tiempo para hablar con tus colegas, pero sigues teniendo tu pie en Europa, que es lo que yo quería hacer. Tonia, y cuéntame, tú eres the Head of Marketing para Spreaker y Voxnest, ¿no? Y esta Spreaker y Voxnest, ¿son una sola compañía o cómo opera eso? Sí, digamos que Spreaker es el producto de punta de la empresa Voxnest, que es nuestra empresa madre. Nosotros tenemos varios productos. Dynamo, por ejemplo, es otro. Es un producto que está solamente enfocado en la monetización de podcast. Pero Spreaker es, digamos, el producto de punta, es el producto en el que tenemos la mayoría, digamos, de nuestro enfoque. Yo trabajo como Head of Marketing de Voxnest, pero de reflejo también de la plataforma Spreaker, ya que, como decía, es nuestro producto en el que se basa, digamos, el 80% de toda nuestra estrategia. Y entonces cuéntame, sé que llevas un tiempo con Spreaker Voxnest. Cuéntame cómo ha sido ese camino, esa ruta, ese journey, como le decimos acá en la gran nación norteamericana. Pues la verdad es que ha sido un journey muy entusiasmante. Yo trabajo en Spreaker desde hace 10 años y la verdad es que cuando me miro atrás, estos 10 años han pasado muy rápidamente. Eh, He comenzado con la empresa. La empresa era una startup, una idea de startup que se había comenzado en Italia hace 10 años. Pero luego hemos hecho mucho camino, la verdad, y ahora somos una de las plataformas de hosting para podcast más utilizadas en el mundo. Y el camino pues ha sido entusiasmante, como decía, porque el podcasting, como tú muy bien sabes, ha cambiado mucho en los últimos años, con lo cual de verdad hemos podido y he podido observar este cambio y esta madurez que se ha ido ganando año tras año en este mundo. Y por eso estoy muy contenta porque he podido ver el nacimiento de una industria, el crecimiento y ahora estamos en la fase de, pues vamos a coger, ¿no? Todo lo bueno que hemos podido sembrar hasta ahora. Entonces cuéntame esto, estás hablando de que comenzaron en Italia y si no me equivoco, tú eres de Italia, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿cómo es esto que tienes, que hablas el español? Cuéntame. Sí, yo soy italiana, soy del sur de Italia, de Nápoles, pero en los años de la universidad he estado viviendo en Granada y en Madrid durante un tiempo, y por eso pues hablo español bastante bien, aunque ahora que vivo en Portugal te digo que ya que hablo también portugués, hay veces que mezclo y entre italiano, portugués y español, que son todas lenguas latinas, hago como una mezcla un poco rara, ¿no? Pero sí, aún me dicen que hablo bastante bien español y bueno, España y todo el mundo latino es algo que me encanta. Tengo mucha pasión con todo lo que es latino y eso también ha sido uno de los motivos por los que siempre he intentado que Spreaker como producto tuviera digamos, una buena comunidad en el mundo latino. Creo que el hecho de que yo aún esté aquí con vosotros es como un buen resultado. ¿Qué opinas tú?
feliz. Yo le cuento, Spreaker tiene lo que nosotros le llamamos un footprint en Latinoamérica y es por usted, ¿no, Tonia? Es los esfuerzos que están saliendo desde su oficina y el mundo latino, francamente, se lo agradece porque hace falta. Yo sé que Vanex pone unos reportes, ¿no? Y lleva un tiempo poniendo. Cuéntame sobre estos tipos de reportes que Vanex está poniendo para la industria del podcasting, porque si no me equivoco es uno de los primeros en hacer esto. Sí, nuestra empresa madre hace ya 2 años, Voxnest ha comenzado a sacar estos reportes. La verdad que ha sido un poco una idea mía con el equipo porque hablando con mi equipa siempre estábamos como notando que en realidad lo que falta en la industria son datos. La gente pregunta siempre datos sobre quién está escuchando más a nivel de país, qué es lo que acontece desde el inicio del año, por ejemplo, cuáles son las categorías que se escucha más, y etcétera. Y entonces nosotros hace 2 años dijimos, vale, pues nos tenemos toda esta información, vamos a sacar esa información para que la gente también pueda ver lo que está ocurriendo y pueda tener un poco de también de contenido, ¿no? Un poco de información sobre esto. Y entonces, hace ya 2 años, como te decía, tenemos este report que se llama The State of the Podcast Universe Report, que se puede encontrar en nuestro blog.voxnest.com, y es un report donde, como decía, recopilamos mucha información. Este año lo hemos hecho ya una vez. El report ya sale 2 veces al año, no solo una vez. Y en el report de junio, por ejemplo, hay mucha información que estoy segura que el mundo latino le va a encantar, porque lo que decimos en este report básicamente es que toda la industria del podcasting de habla hispana está creciendo mucho a nivel de creación de contenido, porque ya más del 22% del contenido que se crea en Spreaker se crea en lengua española. Entonces, ese es un porcentaje muy alto, si te fijas, ¿no? Así como, desde el punto de vista de la escucha, a países como Colombia, México, Argentina, Chile, ya han entrado en la top 10 de los países que crecen más rápidamente. Esto significa que toda la industria latina crece y crece muy rápidamente. Creación y escucha. Entonces, en los próximos meses, ojo a cuando vayamos a sacar el otro report, que va a ser alrededor de antes de la Navidad, porque seguramente vamos a tener más datos aún más interesantes, porque claro, va a ser la otra mitad del año y vamos a ver si estos datos que crecen van a seguir creciendo también durante la segunda mitad de este un poco raro 2020. O sea que lo que Voxnest está viendo dentro de los estudios que están haciendo y las encuestas es que en México, Argentina, Colombia, Perú, ¿está creciendo el podcasting o no? Sí, está creciendo mucho. Está creciendo tan rápidamente que estos países han entrado en nuestra top 10 de los países que crecen más rápidamente. Y este es un dato importante porque esto te dice que no solo estos países están entrando en el mundo del podcast, sino que el crecimiento a nivel de contenido de escucha es muy rápido. Está entrando realmente en el behavior de las personas y en el comportamiento. Y esto es lo que te da la idea de que una industria esté creciendo en un país. Y te cuento, Tonia, que yo soy nacido aquí en la gran nación norteamericana y en Jersey, en Jersey City, New Jersey, y criado en la isla del Encanto, allá en Puerto Rico. Y allí tenemos un término que utilizamos para cuando la gente se conectan con algo y se conectan muy a menudo y bien rápido con una curva hacia arriba, ¿no? Y le decimos fiebrú, porque es como que una fiebre, ¿no? De hacer podcasting y a todos se les pega y eso nosotros le decimos fiebrú. Me encanta. Me encanta esa palabra, fiebrú. El mundo latino está fiebrú sobre el podcasting, que está muy bueno. Estamos creando, ya estamos creando
una industria, lo que yo le llamo una industria latinoamericana, ¿no? O una industria que habla en castellano los podcasts. Entonces, yo he visto cambios con iTunes y he visto cambios en algunos otros sistemas de alojamiento donde ahora uno puede poner hasta el idioma del podcast, ¿no? Que facilita la búsqueda. Entonces, eso es un cambio nuevo que está llegando y va a mejorar mucho el mundo del podcasting. Entonces, Tonia, dime, ¿qué son los servicios de alojamiento para podcast? Para una persona que nunca ha hecho un podcast, que no sabe qué es alojamiento, qué va a hacer, qué hacer con nada de esto. Entonces, ¿qué es esto de los servicios de alojamiento? Me encanta esa pregunta. Vamos a intentar explicar un poco qué son los servicios de alojamiento. Entonces, son plataformas básicamente en las que los podcasters pueden publicar sus contenidos para que de otro lado los oyentes puedan encontrar estos contenidos en la web y lo puedan escuchar fácilmente. Estas plataformas, además de, digamos, darte la posibilidad de publicar y de alojar tus contenidos, lo que hacen es también facilitar otras operaciones que los podcasters hacen de forma cotidiana, ¿no? Diariamente. Y estas operaciones son, por ejemplo, operaciones que tienen que ver con la distribución de tu podcast a plataformas de escucha como Spotify o Apple. Tiene que ver con toda la gestión, por ejemplo, de tu podcast, si quieres que tu podcast sea un podcast público o un podcast privado, o sea, un podcast compartido solo con las personas con las que tú quieras compartir este podcast. Y también deberían facilitar acciones de monetización. Sabemos todos que hoy en día una de las cuestiones, uno de los intereses, digamos así, de los podcasters rueda alrededor de la monetización. Cada vez más hay plataformas de hosting, o sea, de alojamiento que favorecen también un sistema tecnológico dentro de la plataforma para que el podcaster pueda monetizar. Spreaker, por ejemplo, es una de estos productos que te ofrece esa posibilidad y cada vez más, entonces, una plataforma de alojamiento de podcast lo que tiene que hacer y lo que hace es, aparte de ofrecerte esa posibilidad de publicar y de alojar tu podcast, también ofrecerte todo lo que el podcaster necesita para tener éxito. Y entonces, ¿cómo, para un podcaster, cuál sería uno de los desafíos más grandes que ellos tienen en el momento de elegir un alojamiento así? Vamos a un ejemplo como Spreaker. O sea, ¿qué son las cosas que ellos tienen que considerar, aparte de lo que me acabas de contar, pero en específico, qué otras cositas cuando uno dice, ok, me voy con self-hosting o me voy con una compañía? Esta también es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que se tiene que considerar son tres cosas, básicamente. La fiabilidad de la plataforma, la accesibilidad de la plataforma y luego también la oferta, ¿no?, del producto. Las soluciones, hoy en día hay muchas soluciones de hosting y yo entiendo que a veces también los podcasters se encuentran que no saben dónde tienen que ir y hacer como un benchmark, ¿no? Al comienzo de una experiencia de podcasting puede ser complicado. Luego también yo siempre aconsejo que se pruebe un producto. Nuestro producto, por ejemplo, se puede probar de forma totalmente gratuita y cada vez cuando pruebas un producto y luego te das cuenta de cómo es el producto, quizás contactas también con el soporte al cliente para ver si responde rápidamente o menos, ya tienes como unos tips, ¿no? Ya tienes como un poco una idea de cómo es el producto. Pero para responder a tu pregunta, primero la fiabilidad, ¿no? Como decía, el producto tiene que ser fiable, tiene que tener una tecnología estable y esto un poco lo puedes saber claramente por voces, ¿no?, en el podcasting, por mirar también a lo que hacen otros, un poco probando el producto como decía antes. Luego tiene que ser muy accesible. Y cuando digo accesible, quiero decir fácil de utilizar.
Hay veces que los productos de hosting, en general los productos digitales, ¿no? Pero en particular los productos de hosting son muy complicados. No, los podcasters, imagínate, no, ya están comenzando una nueva experiencia, luego tienen que, se pierden en un producto. Entonces, un producto que sea accesible, que te haga el flujo de producción, pues fácil, es otra cosa para mí muy importante y veo que los podcasters, por ejemplo, que utilizan nuestra herramienta lo evalúan mucho. Y luego la oferta. Y cuando digo la oferta no digo simplemente el coste, que es lo que estábamos diciendo antes, sino también la posibilidad de hacer que la oferta del producto esté al paso con los tiempos. Ahora el podcasting no es una novedad, se está difundiendo muchísimo. Hay siempre cosas nuevas que salen. Es muy importante que digamos, el producto, la plataforma, la empresa de hosting cree valor, ¿no?, dentro del producto, mirando a lo que está pasando en el mercado, que no se quede atrás. Y esto también es algo que los podcasters deben evaluar a la hora de elegir una plataforma de hosting. ¿Es una plataforma que hace innovación, que mira al mercado, que escucha los consumidores? Esto creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con cómo se elige una plataforma u otra, porque en la elección que haces hoy se puede darte como un feedback negativo dentro de un año, cuando quizás haya salido una cosa nueva y la plataforma que has elegido pues se ha quedado atrás, se ha quedado un poco vieja, entre comillas. Wow, mira, eso interesante lo que acabas de hablar, ¿no? Porque es cierto, hay que mirar más allá del costo, porque unos tienen un costo más que otro y sabemos que hay un dicho, ¿no?, que dice, lo barato sale caro y lo que es gratis no vale nada. Y a veces nos vamos con hostings donde no pagamos, no hay una paga. Y muchas veces trabaja por un tiempo, pero a medida que uno va como podcaster, que uno va creciendo, y va creando más audiencia y tiene más necesidades de saber quién está ahí escuchando, quién está llegando, quién es mi público. Muchos de estos hostings o baratos o gratis no te dan esto. Y si te lo dan, no te dan todo. Entonces, hay métricas en el mundo del podcasting. Cuéntame sobre los IAB, lo que estamos, esa certificación que hay ahora sobre esto de los números. Así que cuéntame primero qué significa IAB para que la gente sepa de lo que estamos hablando y dame un repaso básico. Si yo fuese un podcaster nuevo que no sé nada de esto, ¿para qué me sirve? ¿Por qué tengo que escoger un buen hosting? Muy bien, este es un tema muy, muy caliente, creo, en toda la industria del podcasting. Entonces, ¿qué significa IAB? Primero, si no me equivoco, es Interactive Advertising Bureau, algo parecido. ¿Qué es? Pues es, digamos, una asociación que trabaja para que en el mundo digital haya una manera de contar los datos de la misma manera. Porque para que se comparta un estándar, digamos así. Porque antes de que llegara la certificación de IAB Tech Lab, todas las plataformas de hosting estaban un poco contando, digamos, los datos de escucha de manera diferente. Aún tenemos este problema porque no todas las plataformas que están allí fuera tienen esa certificación. Nosotros con Voxnest hemos sido uno de los primeros a tener esa certificación. Yo estoy muy orgullosa de esto y lo voy a decir. Entonces, ¿para qué es importante? Pues para esto mismo, para que los números de las plataformas coincidan y se tenga un estándar en el mercado. Cuando hemos comenzado a hablar dentro de la industria del podcasting de advertising, o sea, de publicidad por primera vez, está claro que un advertiser que quiera hacer como una inversión publicitaria dentro de un podcast o un catálogo de podcast, pues tiene que tener la posibilidad de mirar a este catálogo entendiendo cuáles son los datos que está mirando para poder saber cuál es la inversión que tiene que hacer, cómo tiene que pagar el CPM, por ejemplo, y etcétera. Entonces, es muy importante que las plataformas cuenten los números de la misma manera. ¿Qué es lo que hace
IAB Tech Lab. IAB Tech Lab dice que básicamente, lo va a decir de manera muy sencilla, se tiene que excluir todas las escuchas repetidas dentro de 1 minuto y todas las escuchas que no han escuchado dentro de 1 minuto. Y esto para que no haya números inflados, si quieres, ¿no? Números que no son reales. A partir del momento en el que IAB Tech Lab ha, digamos, recomendado este comportamiento, muchas plataformas y nosotros también hemos querido pues seguir, digamos, este consejo, porque para nosotros es muy importante dar a nuestros usuarios datos que sean fiables. Y también porque claramente al tener nuestro business, nuestro modelo de business enfocado en la parte de la monetización, tenemos también que dar datos fiables a los que quieren invertir en publicidad. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque tenemos que monetizar, o no que tenemos, pero estamos yendo a un mundo donde vamos a ese modelo de podcasting, ¿no? Que es monetizar, ya sea a través de una pared pagada, ya sea a través de terceras partes para un ejemplo, el ejemplo clásico hoy en día sería, en este momento en la vida, es Spotify, ¿no? Que está tratando de adquirir podcast y compañías y cosas así, ¿no? Es uno. Yo sé que Vatnex ha hecho unas cuantas adquisiciones también interesantes en el pasado, así que cuando se viene a monetizar, ¿qué es esto de la inserción de anuncios dentro de o no dentro de los podcasts? Explícame tú a mí cómo opera eso, porque hay muchos podcasters latinos que no entendemos nada de esto y tenemos miedo de apuntarnos o ser parte de algo donde, o sea, lo que escucho yo es que yo no quiero un anuncio en la mitad de mi podcast, interrumpiendo mi podcast. Eso es lo que escucho yo, pero esa no es la realidad. Cuéntame exactamente cómo opera esto para que los mitos que hay afuera sobre la inserción de anuncios y para que el podcaster pueda monetizar. Muy bien. Entonces, lo de la monetización, te voy a hablar porque entiendo de tu pregunta que nos estamos refiriendo a la monetización programática, ¿ok? Porque hay diferentes maneras de monetizar tu podcast, pero nos vamos ahora a enfocar en la monetización programática, que es, por ejemplo, lo que ofrecemos nosotros dentro de Spreaker. Es un programa muy, muy fácil de utilizar. En realidad entiendo que haya como un poco de miedo, como todo en la vida que no se conoce, pero lo que aconsejo a los podcasters es en realidad hacer una experiencia, ¿no? Y probar esta funcionalidad que nosotros ofrecemos. Es muy fácil. Tan solo se tiene que entrar en el panel de control, por ejemplo, del dashboard de Spreaker y activar la monetización. Una vez que se activa la monetización, el podcaster tiene que elegir si quiere los anuncios a comienzo, a mitad o a finales de un podcast. Pero si se elige a mitad, no es que el anuncio entre cuando nosotros queremos. Al revés, es el podcaster que elige dónde poner lo que se llaman ad breaks, o sea, los tags, las etiquetas dentro del flujo de audio. Repito, no es obligatorio, se pueden también poner anuncios solo en posición pre-roll y en posición post-roll, pero si se elige, y en estos dos casos se puede elegir a nivel de podcast o a nivel de episodio. O sea, yo puedo decir, quiero los anuncios siempre en todos los episodios que yo estoy produciendo o quiero los anuncios solo en este episodio. Cuando se elige pre-roll y post-roll, no hay que hacer ni una otra elección porque van automáticamente. Cuando se elige mid-roll, en cambio, sí, pedimos al podcaster que elija exactamente dónde quiere poner el anuncio.
O sea que no vamos a romper, digamos, el flujo de habla, ni mucho menos. El podcaster sabe exactamente cuándo ha 1 segundo, 2 segundos de silencio para poder colocar en este momento, por ejemplo, un ad break. Y luego el ad break puede ser de 15, de 30 segundos, pueden ser doble. Esto también es todo lo que elige el podcaster. Nosotros no elegimos nada de todo esto. La única cosa que elegimos, entre comillas, nosotros, pero bueno, mejor dicho, las agencias que trabajan con nosotros, son los anuncios que luego entran, digamos así, dentro del flujo del contenido. También se puede elegir, por ejemplo, eliminar algunas categorías. Si es el caso de Félix, tienes un podcast que habla de food, ¿ok? Y no quieres que haya publicidad sobre carne o porque tu podcast quizás sea un poco con contenido vegano o vegetariano. Entonces, lo que puedes hacer es quitar completamente la categoría del food para evitar que haya problemas con marcas que quizás no te gusten mucho. Y desde el día 1, esta es la parte más chula de todo esto, es que desde el día 1 se puede comenzar a ver cuáles son las campañas que te entran en la publicidad, en tu podcast y cuánto comienzas a ganar. Y hay gente, la verdad, hay podcasters que ganan mucho utilizando esta forma de monetización programática. Claramente hay una diferencia enorme entre el mercado de Estados Unidos y el mercado, por ejemplo, latino, porque en Latinoamérica aún no hay muchas agencias, muchas marcas que han descubierto digamos, la posibilidad que se pueda hacer inversión dentro. Ya, el beneficio, exactamente, de la publicidad programática dentro de los podcasts, pero es algo que es inevitable, que va a pasar, porque si miramos a lo que está pasando en Estados Unidos y a la inversión que se está haciendo en Estados Unidos, esto va a pasar también en Latinoamérica. Es solo cuestión de tiempo. Enlazándome un poco a lo que decía antes, se crea más en contenido español, en contenido, sí, en castellano, en español. Se escucha más desde los países de habla hispana. Esto hace que toda la industria está creciendo y llegará un momento en el que estas marcas se van a dar cuenta de que hay esa posibilidad y entonces cuando estas marcas se van a dar cuenta, pues los podcasters tienen que estar allí muy, muy preparados para aceptar este cambio. Yo le cuento que yo cuando doy mis charlas, yo le digo a todo el mundo que podcasting es local. Y cuando digo local, a esto es lo que me refiero. Cada país es una industria por sí mismo, ¿no? Cada país tiene la posibilidad de tener advertisers por país. So, cada país, y no estamos contando de las compañías internacionales que se quieren anunciar con los podcasters, ¿no? Entonces, hay que verlo de ese punto de vista donde uno tiene que ir desarrollando las industrias a medida que van creciendo del podcasting por país, ¿no? Para que los podcasters puedan monetizar y todo el mundo gana, porque the bottom line de los comerciantes se aumenta. Y Vonex ha enseñado eso con los números que ha presentado en el pasado, ¿no? Que hay un crecimiento en cuanto al return on investment que se hace por una compañía que esté invirtiendo en este tipo de advertisement. Entonces, cuéntame, esa es una manera de generar dinero. Me dijiste que se puede generar buen dinero. Y cuando estamos hablando de buen dinero, ¿estamos hablando todos los meses, todas las semanas, cada 3 meses? ¿Cómo es esto? No, estamos hablando de dinero mensual, o sea, de cada mes. Te puedo dar unos números del dinero que están ganando unos podcasters, por ejemplo, en Estados Unidos. Claramente no puedo hacer nombres porque si no me van a matar, pero hay podcasters que ganan ya casi $3,000 por mes. Y esto es dinero, ¿eh? Y bueno, esto solo desde la ¿Dónde me parte... apunto? Ya, es verdad. Y esto solo desde la parte programática. Por ejemplo, en Latinoamérica, en cambio, tenemos ya casos de personas que ganan 300 y pico dólares por mes, que también es dinero, si te fijas, ¿no? En Latinoamérica y, bueno, y en cualquier mundo también. También en Portugal. $300 yo los tomo, ¿no?
Ya, claro, y yo los tomo y de hecho, o sea, yo los tomo y participo en el desarrollo de una industria. O sea, son 300, yo lo veo así, son $300 hoy y me estoy haciendo una experiencia de cómo funciona esto, de cómo la audiencia reacciona a estos anuncios, de cómo yo, podcaster, creador de contenido, soy capaz de hacer también deals, ¿no? Acuerdos con marcas. Estoy haciendo experiencia, por lo tanto, por eso yo siempre digo, no hay que esperar siempre que la industria esté ya al 100% desarrollada para que luego llegues tú y quieras también aprovechar, digamos así, de lo que se está haciendo en este momento. Si participas a la revolución cuando la revolución está comenzando, es mucho mejor para ti, porque puedes tener la experiencia que te sirve luego para tener éxito. Y yo creo que de verdad ahora en Latinoamérica es este momento, estamos como al nivel cero, pero el nivel uno llega ya rapidísimo. Y está muy bien si los podcasters ya comienzan a tener esa experiencia, porque llegará el tiempo en el que ellos también van a tener la posibilidad de ganar el mismo dinero de lo que están ganando sus colegas norteamericanos. Wow, mire, todo esto es súper interesante sobre el hosting. Y cuando uno hace todo esto, uno se apunta, vamos a decir, en este caso sería con Spreaker, y uno llena, hay documentos que llenar y ¿quién me paga? ¿Quién me paga a mí? Nosotros, nosotros te pagamos. Este es un revenue sharing y desde el dashboard de la monetización de Spreaker puedes ver todo. Puedes ver las impresiones que has generado y cada mes, una vez que llegas al threshold, que es el límite mínimo, que son $10, a partir de los $10, cada mes recibes pues el dinero que has generado. Y ves todo desde allí. Por eso digo que también será muy interesante pues que los podcasters comenzaran también a familiarizar con esto. Ves todo desde allí, somos nosotros que te pagamos y claramente nosotros tenemos un porcentaje que es del 40% y el 60% va al podcaster. Wow, 60% del podcaster, eso es un buen número, ¿no? O sea, un ejemplo, para ponerle esto en números, un ejemplo es que si usted se genera $100, right? Spreaker me va a pagar a mí $60 de esos Sí. $100 generados. Entonces, ¿ustedes utilizan el modelo de CPM para hacer esta distribución? O sea, para calcular estos números o no? ¿O utilizan algún otro sistema? Sí. No, es un sistema basado en el CPM. En realidad no es que lo utilicemos nosotros. Nosotros trabajamos con AdSuite, con TargetSpot, con AudioAd, con muchísimas empresas que lo que hacen es exactamente esto, gestionar, digamos, por un lado, las campañas digamos, las campañas que están presentes a nivel de inventory en el podcast y por otro lado la oferta. Entonces, demanda y oferta. Y se genera entonces así un precio que nosotros no manejamos. El precio está totalmente manejado por esas empresas externas con las que trabajamos. Y nada, que esas empresas están enlazadas con nuestra tecnología, con nuestro sistema tecnológico y nosotros lo que hacemos es hacer que toda la máquina, que todo ese sistema funcione y ponemos en contacto, digamos así, el podcaster con la marca a través de ese sistema de delivery, no sé, delivery en español, de entrega de los anuncios. Wow, mire, podemos estar hablando todo un día sobre esto de generar dinero con el podcasting, especialmente con lo nuevo que está ocurriendo. Pero, Tonia, cuéntame un poco de las nuevas tendencias que estás viendo dentro del mundo del podcasting y específicamente en comparación o referencia con los latinos y los norteamericanos. Si tienes algo por ahí que nos puede dar unos cuantos ejemplos de cómo se maneja aquí y cómo se maneja acá, o si estamos un poco atrás o estamos un poco adelantados en algo, ¿qué hay de nuevo de tendencia cuando se viene a eso? En realidad no creo que haya ninguna diferencia entre el país, digamos, entre Estados Unidos y el Norteamérica en general o el resto del mundo también y el mundo hispánico. Creo que todas las plataformas
en el futuro, de aquí al futuro, se están moviendo hacia dos cosas, básicamente. Por un lado, hacia las integraciones con programas externos para que el producto de la plataforma de alojamiento tenga más valor. Entonces, cuanto más integraciones con productos externos una plataforma tenga, pues mejor. Y esto en diferentes campos. En el campo, por ejemplo, de la grabación, en el campo, por ejemplo, de la distribución, en el campo, por ejemplo, de los social media, de las redes sociales. Y entonces esto, por un lado. Por el otro lado, el desarrollo dentro de las plataformas de podcasting de funcionalidades que puedan crear un valor directo a los creadores de contenidos. Por ejemplo, como el ad serving que te estaba diciendo antes, ¿no? Todo lo que pueda crear un valor directo al podcaster, yo creo que va a ser el futuro. Y esto no hay diferencia entre Estados Unidos y el mundo latino o Europa o en general el resto del mundo. Esto creo que es como la fase 2, ¿no? de la vida de las plataformas de hosting para podcast en general. Entonces, wow, esto es interesante, ¿no? Cuando usted dice que no hay una diferencia, porque muchos nosotros como latinos creemos que sí hay una diferencia, pero aquí estamos, como usted nos explica, aquí estamos en lo que se llama un level playing field, ¿no? Estamos a la par. Y yo entiendo que hay muchos de los alojamientos como Spreaker son internacionales. I mean, no están basados, nos creemos, por falta de información, nos creemos que son americanos, ¿no? Pero la realidad es que no lo son. Así que están como usted, what is it? You're a digital nomad, basically. Kind of. Sí, es verdad. Nosotros estamos en todo el mundo. Claro, nuestro core business está en Estados Unidos, pero como decía antes, o sea, casi un 25% de la creación del contenido se hace en lengua española. Y luego tenemos muchísimos usuarios en Italia y en Europa, también Inglaterra y todo el norte de Europa, que en general se está creciendo mucho en el mundo del podcast. La verdad es que no, yo creo que la única diferencia, si es que hay una diferencia, es a nivel de mercado, no a nivel de dónde van a ir las plataformas de hosting. A nivel de mercado sí hay muchas diferencias. El mercado norteamericano está mucho más desenvolvido. El mercado norteamericano tiene muchas más experiencias de contenidos de éxito a los que la gente puede mirar para también inspirarse un poco. Entonces, sí, en esto es verdad. Y lo digo también como italiana, ¿no? A veces mirando al mercado italiano estamos mucho más atrasados comparado, por ejemplo, con el mercado hispano y mirando también a nuestra prima España, ¿no? Pero entonces sí, a nivel de contenido, a nivel, por ejemplo, de monetización, hay diferencias, hay como mercados que claramente se desarrollan de forma diferente. Pero a nivel de producto, a nivel de value proposition, ¿no? Si queremos decir así, yo creo que las plataformas van a ir a donde me estaba diciendo antes, entonces a conectarse con más diferentes programas externos y crear valor directo dentro del producto. A nivel de producto no veo diferencia a nivel de mercado, esto sí, y no la veo yo, o sea, la ve todo el mundo, es innegable, pero también veo que hay un mercado que está corriendo detrás de donde está yendo el mercado norteamericano. Sí, no, está, como usted nos dijo al principio, está en crecimiento. Usted nos dio unos números de este crecimiento, el cual es real. I mean, estos son encuestas y estudios hechos por Vanex, que la realidad uno tiene que decirle, usted tenga, because they are IAB certified, o sea que no, son números reales, vamos a ponerlo así, no son números que uno dice, wow, pues yo creo que en Suiza hay tantos, ¿no? Sabemos cuántos hay y sabemos de hecho lo que está ocurriendo con ese crecimiento. Entonces vamos a hablar un poquito más técnico en cuanto a los sistemas de alojamiento. Yo tengo muchos clientes a través de mi network donde yo utilizo todas las plataformas habidas y por haber para subir podcast a sitios de alojamiento. Y yo he notado que hay una tendencia con el MP3 como audio, el file preferido, ¿no?
¿Hay algo en el futuro que vaya a cambiar eso o debemos de seguir ese formato? ¿Y cómo se hace en comparación con Spreaker? ¿Qué beneficio hay? O sea, aparte de los diferentes alojamientos, cuando digo beneficios, yo sé que Spreaker con un botón usted llega a otras plataformas. So, cuéntame sobre eso. Sí, bueno, la distribución es como uno de los puntos clave, ¿no? Del viaje, digamos, de los primeros pasos de un podcaster cuando comienzas a trabajar, ¿no? Y a alojar sus contenidos en cualquier producto. Sí, con Spreaker es verdad, tenemos una página de distribución en la que tenemos listadas básicamente todas las plataformas más importantes donde tu podcast tiene que estar, porque si no, tu podcast básicamente no existe. Y entonces puedes distribuir tu podcast pues en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, HiHeart Radio, que es muy fuerte también en Estados Unidos, y luego acaba de salir, por ejemplo, Amazon Podcast y también ya lo tenemos. Queremos estar, como decía un poco antes, ¿no? Queremos estar enlazado con los progresos del mercado para que podamos siempre ofrecer a nuestros podcasters todas las últimas novedades que el mercado ha de ofrecer. Con respecto a lo del MP3, no creo que hay nada de momento que me haga pensar que esto cambie en el futuro, pero sí es muy importante porque a la hora de distribuir muchas veces el podcaster hace como... no tiene como una distribución homogénea. O sea, y esto hasta está bien, ¿no? Porque puedo decidir por cuestiones de estrategia distribuir en una plataforma y no en otra. Pero el consejo que yo me siento dar a todos los podcasters que están escuchando es de no faltar información, no pensar en, vale, ahora subo este episodio y luego le voy a poner la descripción o el logotipo del episodio, o sea, la imagen del episodio y etcétera. Esto, por ejemplo, puede hacer que la experiencia de tu episodio en otras plataformas sea más fea, porque no tienes toda la información que deberías tener dentro del episodio para que las personas sepan un poco de qué va el episodio. Entonces, sí es importante a la hora de distribuir hacer que lo que se distribuya sea como tenga como una coordinación, ¿no? Dentro de todas las plataformas. Entonces, por ejemplo, las imágenes no queden distorcidas, ¿no? Se dice así. En las plataformas, que respetes un poco, ¿no? Cuáles son los requisitos de cada una de la plataforma a nivel de imagen y también que se incluya información sobre el episodio. Esto es muy importante porque dar información sobre el episodio que alguien va a poder escuchar no solo te ayuda a nivel de SEO, sino que también te ayuda a nivel de tener, ¿no? como un contenido a soporte de lo que el episodio va a hablar. Entonces, esto sí que es siempre como un poco un topic súper caliente dentro de la comunidad de los podcasters, porque hay veces que no se sabe dónde distribuir, no se sabe si la distribución va a coger o menos la misma información del episodio inicial, digamos, del episodio que estás compartiendo desde la plataforma madre. Entonces, es muy importante que los podcasters sepan que todo lo que pasa dentro de tu plataforma madre, o sea, la plataforma de hosting que has elegido para distribuir tus contenidos, se va a reflejar en todas las plataformas donde tú estés compartiendo tu podcast. Entonces, cuanto más detalles tengas en la plataforma madre, pues mejor, porque luego esos detalles se van a reflejar también en Apple Podcast, en Google, en Spotify, etcétera. Bueno, estamos aquí en el podcast Latin Fest y estamos en una entrevista con Tonia Maffeo, directora de marketing de Spreaker y Voxnest. Y la información que Tonia nos está proveyendo es súper increíble en cuanto si uno es un podcaster nuevo y uno quiere regresar o entrar al mundo del podcasting. Entonces, Tonia,
toda esta información ha sido muy interesante, ¿no? Especialmente para estas personas que le acabo de mencionar. ¿Cómo usted vería el futuro ahora del mundo del podcasting para nosotros? Qué pregunta, la pregunta de 1.000.000 de euros. El futuro lo veo muy, muy positivo. Lo veo muy positivo y lo veo lleno de nuevas experiencias para los podcasters, sobre todo en Latinoamérica. Me voy a repetir, lo sé, pero es muy importante sentar como bases en lo que estoy diciendo, que ha sido un poco todo lo que he dicho, ¿no?, desde el comienzo de esta entrevista. El futuro del podcasting en Latinoamérica, del podcasting de habla hispana en general, va a ser muy positivo porque es una industria que está creciendo, es una industria en la que por fin en los próximos meses se va a invertir dinero y esto va a hacer que toda la industria crezca mucho más, que se siga creando más contenido de calidad, que también las grandes empresas lleguen a invertir en este nuevo formato, que ya sabemos que no es nuevo. Ya tenemos muchos ejemplos de empresas que están invirtiendo, han invertido ya en el podcast. HBO, por ejemplo, en Latinoamérica está haciendo mucho contenido en castellano y como HBO, muchas más. Esto va a crecer, va a evolucionar, va a aumentar en los próximos meses y yo estoy segura de que los números que os decía antes van a ser mucho mayores en los próximos meses y también los números de la monetización. Te estoy haciendo una apuesta, Félix. Dígame. Nos vemos la próxima vez en el podcast Latin Fest y yo voy a decir que los números de la monetización en el mundo latino se han duplicado, ¿se dice así? Sí, duplicado, por lo menos duplicado. Wow. Mira, esa es una buena apuesta y creo que si yo apuesto contra usted en esa, yo creo que yo voy a perder mi dinero. Pues ojalá que sí, ojalá que lo pierdas. Creo que voy a perder mi dinero porque sí, número uno, tengo fe de que eso es cierto. Número dos, usted tiene las estadísticas y usted lo está viendo. Usted está viendo las tendencias, ¿no? Y es importante que los que sean podcasters que llevan mucho tiempo en el mundo de podcast entiendan estas tendencias, porque hay que ver hacia dónde va el mundo del podcasting, ¿no? Y créame, yo le digo a todo el mundo, tenemos un océano azul limpio, sin tiburones. Hasta el sol de hoy, no hay gatekeepers. Usted puede comenzar su podcast. Usted puede ir a Spreaker y comenzar su podcast tan sencillo con todas las aplicaciones que ellos tienen ahí, los tools, todo que ellos tienen. Usted puede comenzar un podcast de calidad. ¿Ok? Lo que usted necesita es su contenido, su know-how, lo que usted sabe hacer, ¿no? Entonces, no tan solo eso, pero ya las marcas, the brands, están despertando a este mundo del podcasting. Y yo les puedo hacer un cuento de hace unos 3 años atrás. Yo me reuní con un representante de una de las marcas más grandes en los Estados Unidos. Pero cuando digo más grande, créame que son de los más grandes. Y no tenían, en aquel entonces, no tenían un budget para podcasting advertising, o sea, para el medio de podcast. No tenía ni un budget. Y el que entiende un poco de las industrias y del negocio sabe que si usted no ve la necesidad para algo, usted no va a aportar dinero hacia ese sector porque no hay necesidad, ¿no? En su mente. Pero la realidad es que hoy en día eso está cambiando. Y Tony Amafeo nos está diciendo exactamente cuál es el futuro. O sea, Tony, es como tener una bola de cristal, ¿no? Ojalá, ojalá. O sea, yo soy muy positiva en general, pero la verdad es que tengo como 10 años de experiencia. He visto lo que ha pasado y tengo esa experiencia y creo que lo que va a pasar, y no lo creo solo yo, vamos, que
que lo cree mucha gente, no soy la única, gracias a Dios. Yo creo que el futuro es muy positivo, como decía antes. Claro, algunas cosas pueden ir más despacio que otras, pero en general de verdad veo una industria florecer también en Latinoamérica. Todo el mundo está pidiendo eso y el hecho de que muchas empresas, como decía antes, han invertido en esto y comiencen a invertir de verdad dinero en esto, significa que digamos, el crecimiento se nota y el futuro es positivo, es rosa, decimos en Italia. Y cuando se viene a esto del alojamiento con los podcasters que llevan 5 o 6 años alojando y hasta el día de hoy ellos no han hecho un update, no han avanzado hacia la monetización a través de las plataformas. ¿Qué usted les recomienda en cuanto a ese aspecto, utilizando las plataformas como Spreaker? Bueno, digamos que la recomendación siempre se tiene que basar un poco con el objetivo del podcaster, ¿eh? Nosotros no queremos obligar claramente a nadie a monetizar si no es el objetivo. Hasta ahora hemos hablado un poco de monetización también porque creo que el enfoque, el contexto estaba muy enfocado en quien quiere ganar, ¿no? Quien quiere tener un provecho, digamos, de esa actividad. Hay muchos podcasters que lo hacen como hobby y muy bien que sea así, ¿no? Tú hablabas de quien hace 4 o 5 años ha comenzado un podcast y quizás aún no haya hecho el upgrade a la monetización. Me parece muy bien si no es algo que quiere hacer. Si es algo que quiere hacer pero tiene miedo, entonces es cuando entramos, digamos, en juego nosotros para explicarte cómo funciona, que no tienes que tener miedo, que no vas a perder tu audiencia, que es nada más cuestión que hacer experiencia y aprender de la experiencia que haces. Pero claramente no queremos obligar a nadie y estamos muy contentos de que haya mucha gente, de que siga haciendo su podcast, pero no está pensando en monetizar o quizás no está pensando en monetizar con una monetización programática, sino que, por ejemplo, está pensando en monetizar a través de una ayuda, por ejemplo, por parte de los oyentes. Esta también es otra manera de monetizar y nosotros no queremos claramente obligar a nadie. Al revés, también hemos desarrollado algunas funcionalidades de producto, como por ejemplo la posibilidad de tener un enlace personalizado, customizable, básicamente por esto, porque sabemos que hay muchos podcasters que no quieren ahora, en este momento, no se sienten listos o no está en su estrategia, no quieren ahora utilizar la monetización programática, pero sí, por ejemplo, quieren tener una relación más íntima, aún más de soporte de comunidad, ¿no? De community building con su audiencia. Entonces, lo que hacen es pedir, por ejemplo, una ayuda a nivel económico a su comunidad a través de Patreon, por ejemplo. Esto también me parece muy bien y te repito, todo tiene que ver con cuál es la estrategia que tú como podcaster tienes. De hecho, este es creo, el consejo número 1 que siempre doy a todos los podcasters y a todas las personas que me hacen esta pregunta, la pregunta siempre del millón, ¿no? ¿Cómo es que voy a tener éxito con mi podcast? ¿Cuáles son los secretos para tener un podcast de éxito? Pues ante todo es estrategia. Tienes que saber muy bien por qué estás haciendo el podcast, a quién quieres que se dirija el podcast, pero ante todo, ¿por qué? De verdad, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres con esto? ¿Es un hobby? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres hacer contenido? ¿Eres un consultor de marketing y quieres hacer lead generation? Podría hablar horas, Félix, de esto y bueno, no sé si la audiencia se va a cansar de escucharme o menos, pero la verdad es que hay muchas preguntas, ¿no? Pero todo, y muchas respuestas a las preguntas, claro, pero todo depende de por qué y todo depende de la estrategia que tú tengas. Entonces, nuestro objetivo, ¿no? Nuestro goal al final es ayudarte para que puedas cumplir, ¿no? Con tu estrategia. Y si no la tienes, ayudarte a que puedas desarrollar una. Porque el secreto es esto. Cuando tienes claro lo que quieres hacer, pues a por ello.
Mira, Tonia, gracias por ese secreto, gracias por yo le llamo golden nuggets, ¿no? Esas piedras de oro que nos está dando, porque la verdad que uno se los lleva y uno aprende mucho sobre esto. Usted, no me gusta usar la palabra veterana, porque uno piensa que uno es viejito, ¿no? Pero usted francamente es una de las veteranas, usted comenzó muy joven con el mundo del podcast y es una de las que más saben, que más conocimiento tienen sobre esta industria. Entonces, pues yo le digo a usted así en forma de chiste que usted debería hacer un podcast sobre la industria. No, es verdad, es verdad, yo lo pienso, es que no es un chiste, yo lo pienso muchísimas veces, de hecho yo he hablado de esto con Sune muchas veces en España y con otras personas de este mundo que me encantan, con los que tengo una muy buena relación. No tengo tiempo y lo sé que esa es una excusa, porque también yo sé que el tiempo se encuentra cuando quieres hacer algo. Me estoy pensando hacer un podcast, pero no sé si sobre la industria, la verdad. La verdad es que quiero hacer, tengo una idea de podcast, de hecho lo hablaba ayer por la noche con mi novio y a ver si la hago, pero claramente va a ser en italiano, porque no me sentiría a gusto hablando de algo que no sea business, que no sea la industria en otro idioma que no sea mi idioma, ¿no? Entonces, las cosas del corazón o las cosas del hobby, de las cosas que me gustan a mí, la dejamos en italiano. Si hago un podcast sobre la industria en español, esto me lo han preguntado varias veces muchas personas y no sé, vamos a ver. Quizá me animo para el 2021, porque el 2020 ya lo tenemos casi todo programado, básicamente. Bueno, ustedes están escuchando a Tonia Maffeo, Head of Marketing of Vonex, right? And Spreaker. Voxnest, I'm sorry, Voxnest and Spreaker. And she is out of Portugal right now. She's a digital nomad. She speaks a few languages. And this conversation has been in Spanish, but it has been very, very interesting. So if you're bilingual and you understand what's going on here, you must enjoy this interview. Entonces, ya estamos llegando al final de esta entrevista y yo le agradezco su tiempo porque sé que usted es una persona súper ocupada y no es fácil llegarle a las celebridades del mundo del podcast como usted, ¿no? Entonces, es un placer para nosotros tenerla aquí en el podcast Latin Fest y esperamos que no sea la última vez. Esperamos que esto sea una relación de buen tiempo, ¿no? Y que Vonex siga proveyendo la información que nosotros necesitamos como podcasters y como industria para poder hacer mejor contenido, para poder atraer a más comerciantes y para poder hacer que este mundo del podcast en español siga creciendo. Tonia, sus últimas palabras. Muchas gracias, Félix. Bueno, nos conocemos desde hace años y me encanta siempre estar aquí con vosotros, me encanta compartir mi tiempo con vosotros y vamos, que siempre que me lo pidáis, yo estoy aquí disponible. Que la gente de la comunidad latina sabe que tengo pues una relación muy, muy estrecha con todos vosotros y que la verdad siempre estoy muy, muy abierta a escuchar vuestros feedback, vuestros comentarios, a hablar con vosotros y pues nada, mi email es tonia@spreaker.com. Muy fácil, para cualquier cosa me podéis escribir, me podéis mandar un tweet, lo que sea. Y nada, un abrazo virtual muy grande, que seguramente en la próxima edición estaré aquí y estaré contigo y vamos a ganar la apuesta. Que tenemos una apuesta. Sí, y créame que yo sé que esa la voy a perder. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.